dice la gente, los chismosos. Pues pon tú que sí, ¿por qué? Porque nos gusta estar pendiente de todo preguntamos, todo nos gusta saber, todo investigamos y yo creo que eso siempre lo traemos. Gobernador, ¿me puedes soltar porque me está lastimando? Y se queda así asustado. Claro que él pensó que yo no me iba a quejar de que me estaba... Pero si me estaba lastimando, Pepe, ¿cómo no me voy a quejar de que me esté lastimando? Si yo me pasaba más de media hora, no faltaba quien me escribiera, oye, ¿cómo va el COVID? Oye, ¿no vas a subir tu publicación? Oye, y yo decía, bueno, quien me conociera, ¿no?, de mis redes sociales, pues entendía que estaba pendiente. Mira, todas las redes sociales y todo lo digital y toda esta modernidad siempre va a ser para algo bueno, siempre y cuando se sepa usar. Claro. Pero cuando claro, son herramientas, pero cuando empieza a suplir cosas que el ser humano hace, me deja de encantar. Porque entonces sí golpea a los artistas, sí golpea a los comunicólogos. Bienvenidos a la Esquina del Toro, yo soy Pepe Bencomo y me da mucho gusto darle la bienvenida a Verónica Astorga. Verónica, muchas gracias por aceptar la invitación de venir a platicar un rato aquí a la Pepe, Esquina del Toro. Gracias a ti por considerarme para este espacio. Tiene que haber equidad, tiene que haber muchas mujeres y muchos hombres, así que ahí vamos buscándole compañeras. Qué bueno, como debe ser, aquí estamos a la orden. Verónica, en esta segunda temporada todavía nos quedan cosas por platicar que tienen que ver con compañeras como tú que se han dedicado ya a la comunicación y compartir un poco su experiencia. En el caso tuyo, ¿en qué momento de tu infancia, si es que hay un momento en tu infancia, en tu adolescencia, que ubicas ya la comunicación en tu vida? Pues mira, yo siempre he creído que los que nos dedicamos a los medios de comunicación ya nacimos con ese algo. Acércate un poquito. Ya nacimos con ese algo que dice la gente, los chismosos. Pues pon tú que sí, ¿por qué? Porque nos gusta estar pendiente de todo preguntamos, todo nos gusta saber, todo investigamos y yo creo que eso siempre lo traemos. Para ser sincera, no tengo yo un momento en la infancia como tal que yo dijera, estoy acercada a los medios de comunicación o me gustaría eso o que a diferencia de los niños que se graban haciendo cosas así, la verdad es que no, porque incluso desde muy pequeña siempre mi sueño fue ser maestra. Yo decía, yo quiero ser maestra, que ahora que veo los bonos que le dan a los maestros, me arrepiento porque no son los mismos bonos que nos dan como comunicólogos, ¿verdad? Está muy alejado de ser así. Pero siempre decía yo maestra, me gustaba mucho la educación, sobre todo en edades tempranas, estudié puericultura también, entonces me gustaba mucho el poder tener una guardería, ese como que de repente era como que mi visión de vida adulta, poder tener una escuelita, poder dedicarme a la enseñanza, pero por circunstancias de la vida ya entrando a la carrera de educación especial justamente, como que ya no fue tanto mi interés. Entonces, este gusto por la comunicación como tal, de manera profesional, ya me llegó más grande, no tan chica. Pero haciendo yo memoria de mi vida, pues sí digo, no, pues es que siempre tuve esta jiribilla de andarle preguntando a la gente, de nunca tuve pena de expresarme, que eso es muy importante para nosotros los comunicólogos, el no tener, ¿y ahora qué voy a decir? No, es que me da pena, no me grabes. Nunca, siempre he sido muy desinhibida, entonces nunca he tenido problema con el poder expresarme. Entonces, creo que también eso me da un poquito la facilidad de haber encontrado este camino. Después de haber estudiado una parte de educación especial, no termino esta carrera porque no terminó por encantarme. Eso no era a lo mejor lo que en mi imaginación yo tenía cuando era pequeña y me tomo un año sabático. Entonces, de este año sabático me pongo yo a investigar carreras y yo decía, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me quiero dedicar? Porque entonces entré en este conflicto de lo que yo pensé que quería no resultó como yo lo imaginé. Y entonces, ¿ahora a qué me voy a dedicar? Y sí, yo sí me di a la tarea de ponerme a investigar, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? A diferencia de muchos otros de que desde niño soñé con ser tal cosa, nunca dije, desde chica soñé con ser reportera o con ser conductora o con ser presentadora. Hay de todo. A mí no me nació de esa forma. Hay quien sí se sentó acá y dijo, desde chico yo ya ubicaba quería, eso. Claro, así es. Así pasa. O porque yo veía en las noticias a tal conductor de noticias a nivel nacional y yo quería ser como él, la verdad es que no, pero haciendo memoria también, se me fue el nombre ahorita, hay un reportero de TV Azteca que es de Tijuana,
tiene una voz muy peculiar, se me fue su nombre ahorita, pero sí recuerdo que desde que yo estaba en la secundaria lo veía a él en las noticias, y yo decía, qué bonito hace eso, qué bonito se expresa ese hombre, o la voz que tiene le da a la noticia tal forma. Entonces sí me llamaban la atención, pero nunca lo vi como yo me voy a dedicar a esto ya hasta grande. Y ya fue que ya de grande pues dije, pues puede ser esto. ¿Por qué? Pues tengo facilidad de palabra, me gusta escribir. Entonces dije, mira, pues va a mis gustos, a mi forma de ser. Esto es lo que más se asemeja a lo que me gusta hacer, y es como decidí la comunicación. Claro, y entras a la carrera de Ciencias de la Comunicación, a la René Descartes, ¿no? Así es, entro a la René Descartes porque como me tomé este año sabático, al momento de inscripción, para no tener que perder otro año más, es que ingreso yo a escuela particular, que en este caso es la René Descartes, pero yo feliz. ¿Cuántos años fueron ahí? 3 años. 3 años. 3 años. Yo feliz porque de repente aquí en Campeche tenemos mucho de comunicación, pues el Instituto Campechano, ¿no? Pero la René Descartes. Después llegó la UNI también. Así es, y cuna de gobernadores, dices. De que algunos. Pero yo sí pagué mi título como debe de ser, lo estudié como debe de ser. Yo nada por debajo del agua, todo debidamente acreditado. Oye, y cuando entras a estudiar, ¿te dio la curiosidad ya por trabajar o no hasta que terminas la carrera? No, sí, antes de terminar la carrera, Omar Vargas, él me dio la primera oportunidad laboral en los medios de comunicación, en la página con la que él también emprendió su camino en los medios de comunicación, que fue Entonces, Tiempos. ¿ahí coincidiste con...? Sí, porque Omar fue mi maestro en la escuela. Ya, sí. Entonces él pues algo habrá visto en mí, ¿verdad? Entonces claro. Él me dijo, Vero, fíjate que estoy haciendo una página, ¿te gustaría colaborar? Pues, y así fue la verdad como aprendí. Sí, la carrera, y como en todas las carreras, no es exclusiva de comunicación, sí tienes las bases de lo que aprendes en las clases, pero no sabes la realidad hasta que te enfrentas a ella, hasta que sales al campo. Y la verdad es que sí me dio a mí mucha ventaja el haber empezado a trabajar justo a la par de que yo estudiaba. O trabajar en los medios de comunicación a la par en la que yo terminaba de estudiar. Y sí fue un poco complejo porque ya hacia finales de terminar, pues yo quedé embarazada, y embarazada terminé de estudiar, y ya con mi niña es que ya me titulé y todo. Entonces sí fue un proceso complejo, pero el apoyo que tuve yo en su momento de Omar, de decirme, ven, te voy a enseñar lo que yo sé hacer y lo que yo veo en los medios de comunicación, y vamos a hacer un equipo juntos. Pues en el equipo también estaban integrados otros compañeros, no éramos tantos, éramos un equipo pequeño, pero muchas de las cosas que hasta la fecha sé, sí me las enseñó Omar. A lo largo de mi vida laboral, a un par de jefes yo les agradezco su enseñanza. A Omar por ser el primero en confiar en mí, en enseñarme, y posteriormente ya en Mayavisión con Oliver Pacheco. Para mí son 2 piezas fundamentales en mi preparación profesional. Sí, además los 2 siguen vigentes. Así es, así Oye, es. pero te toca un momento interesante porque es esta apertura o esta llegada o posicionamiento de los medios digitales, porque bueno, en el caso mío y otros compañeros, pues vivimos ese proceso de empezar con lo tradicional, con lo que conocíamos, los casetes, las cámaras grandotas y todo este rollo, y de pronto nos vemos en esta revolución, o sea, nos vemos ya inmersos en este torbellino de los medios digitales que pues eran con teléfonos o con equipo más compacto, y donde entonces el Facebook empezó a ganar terreno, así es. Mucho espacio, y que las páginas, bueno, en este caso primero las revistas. Así es, bueno, que las revistas no sé si a ti te tocó ver todavía alguna revista en Campeche. Sí. Como Criterios, Opción, y no sé cuántas más, ¿no? Sí, pero mencionas muy bien eso, el tema de lo de Tiempos. Tiempos fue una de las primeras páginas digitales de noticias. Sí había páginas que de repente manejaban más tipos sociales, que si las bodas de fin de semana, los eventos sociales, y eran como que el contenido que manejaban algunas páginas. Pero páginas formales en ese momento, me acuerdo mucho de Comunica, de Web Campeche, me parece, y Tiempos Noticias. Entonces sí, Tiempos ocupó un espacio muy importante en los medios digitales que empezaban a surgir, y sí me daba cuenta de que de repente lo que le llamamos ahorita la vieja guardia, sí nos hacía de repente el fuchi.
sí de repente nos malmiraba, porque pues es normal. Yo ahorita, por ejemplo, si yo saldría mucho a reportear, la verdad es que yo también le haría el fuche uno que otro, porque no son las mismas técnicas con las que nos enseñan a hacer comunicación cuando en nuestros tiempos nos tocó. Entonces, es normal eso, pero sí nos tuvimos que enfrentar a esta transformación de la forma en que se comunicaba. Y Pero, sí, pero por ejemplo, a pesar de que apenas estaban surgiendo los medios digitales y toda esta modernización en cómo hacer comunicación, sí todavía salíamos con grabadoras a hacer las entrevistas y todavía salíamos con cámaras, así que tenías que cargar y andar cargando tu cámara. Todavía le tocó esto a los medios digitales. Todavía no era tanto el usa tu teléfono tanto para generar contenido en audio como para grabar video. La verdad es que no, todavía no estaba tanto el uso del teléfono celular. Sí se usaba, a pesar de ser medio digital, todavía cargar tu cámara y cargar tu grabadora. Sí, porque, bueno, hoy día se utiliza mucho los en vivo. Así es. Hay reporteros que trabajan directamente solamente con eso, así sí, es. Y otros, bueno, que no, que graban aspectos y tienen que llegar y editar una nota o algo. Entonces, ¿sí te tocó el proceso esto de llegar a la redacción todavía, sí, claro, descargar tu material o, por ejemplo, transcribir? Y rebobinar y transcribir todo, y estabas aquí con la computadora y, bueno, yo me ponía, porque era una grabadorcita ya muy moderna, ¿no? Porque ya hasta prendía luz. Ya te la ponías aquí y la ponía de este lado y estaba transcribiendo y tu grabadora aquí para poder escuchar e ir transcribiendo la entrevista. Todavía conservo una de esas grabadoras, tuve dos y ya después ya nos alcanzó el teléfono, con que resulta que graba voz también el teléfono. Sí. Pareciera que fue hace muchos años y sí fue, ¿verdad? Pues ¿de cuánto estamos hablando? No, la verdad es que no hace muchos años. Sí. Son menos de 10, o sea, hace 10 años. No, pero si mi hija ya va a cumplir 15. Bueno, fíjate, mi hija va a cumplir 15 y yo empecé en tiempos cuando ella había nacido. Sí, entonces fácil, ya están sus... Sí, digo, fue 2000, 2003, 2005, no más, porque ya empezó a ganarle terreno ya entonces el uso de celulares. Así Una vez es. que igual los teléfonos empezaron a evolucionar y a meterle calidad a los lentes de las cámaras y a las grabaciones, ya se dieron cuenta que no requeríamos una grabadora digital. Ajá, sí, porque ya era digital. Sí. Oye, pero entonces primero fue Tiempos y después Mayavisión, ¿no? Pues entre Tiempos y Mayavisión estuve en la radio, estuve en NCS, me encantó. Ah, entonces también hiciste radio. Sí. No, yo ya hice de tanto digital, periódico, radio y qué tele. Periódico te tocó? Porque en periódico estuve en Novedades. Ya. En Novedades estuve y un tiempito haciendo suplencias en el sur, pero en Novedades, tal como periódico, en Novedades. Entregar tu nota y sí, que te la todo esa, o que no pasara, o que ya no va a entrar porque va a entrar publicidad pagada y ya la tuya ya no entró, ya te quedabas con tu nota escrita. ¿Y qué manejabas tú? ¿De qué fuente? ¿De qué fuente cubrías? Pues mira, toda mi vida mi fuente fue educación y ayuntamiento. Ya, bueno, en tiempos cubríamos mucho general, mucho gobierno del estado, porque pues cubríamos de todo, nada más éramos dos reporteras, ¿no? Pero ya tanto en la radio, donde ya cada quien tenía asignada su fuente, casi siempre tenía yo la fuente de educación, la fuente educativa y el ayuntamiento, siempre el ayuntamiento, así que me he chutado a los últimos alcaldes, a todos los últimos alcaldes, unos me han tratado mejor que otros, unos no me han amenazado, otros tal vez sí, pero sí, más que nada en el ayuntamiento, en educación y sindicatos. Casi siempre esa fue mi fuente. ¿Ya te tocó a ti ser periodista o reportera incómoda? O sea... muchas veces. Fíjate que justamente ayer estaba con unos compañeros. Incómodo para ellos, claro. Sí, yo bien contenta, yo muy a gusto de hacer enojar a la gente, ¿no? Justamente ayer estábamos platicando ahí en el trabajo de anécdotas que han pasado y me acordaba yo, sí podemos decir de todo, ¿verdad? Sí. me estaba acordando mucho de una entrevista que le hice a Fernando Ortega. Ajá. Estábamos en el teatro, ¿cómo se llama el teatro? El Juan de la Cabada. Estábamos en el Juan de la Cabada, había terminado una ceremonia, si no me equivoco, creo que fue un premio Campeche. Pero en ese momento estaba una de las manifestaciones de Checú. Yo tengo en su santa gloria Checú. ¿Cuánta falta hace Checú en estos tiempos, verdad? Estaba una manifestación de Checú por un tema de Calakmul, de la montaña y todo esto, ¿no? Entonces Checú insistía en que fuera el gobernador a la montaña,
que lo acompañara y era una queja recurrente. O sea, sí estaba la manifestación en Palacio, pero Checo quería llevar al gobernador a donde estaba la gente ahí en la montaña en Calakmul. Y pues ya sabemos cómo era Fernando Ortega, como que no le encantaba hablar de esos temas, muy serio él y su voz y su mano. ¿Como alcalde o como...? No, como gobernador. Como gobernador ya. Sí, ya estaba como gobernador. Entonces, en la entrevista, yo le decía, gobernador, el líder campesino insiste en que usted vaya a la montaña a reunirse con la gente de Calakmul. Sí, bueno, yo no, y se volteaba y me ignoraba. Y yo, gobernador, le estoy preguntando, ¿usted acudiría a la montaña? Pero cada vez que hacía así me volteaba y me reviraba la boca y sus ojos y se giraba con alguien más. Y yo insistente, yo cuchillito de palo. Y mientras menos me contestes, más te voy a preguntar. Entonces yo insistía. Bueno, se voltea el hombre con la manota, que todo el mundo recordará la manota de Fernando Ortega por su spot de campaña, claro, con su manita aquí, así gordita, así preciosa. Aquí. Agarra y me agarra del hombro y me dice, ya dije que no voy a hablar de eso. Y me agarré, pero me apretó, me encajó su dedo aquí y le digo, gobernador, ¿me puedes soltar porque me está lastimando? Y se queda así asustado. Claro que él pensó que yo no me iba a quejar de que me estaba, pero si me estaba lastimando, Pepe, ¿cómo no me voy a quejar de que me esté lastimando? Claro. Entonces se queda así, le digo, pues yo le estoy preguntando, usted puede decir que no quiere ir a la montaña. Digo, si no quiere ir, dígaselo al líder. Yo le vengo a preguntar lo que el líder quiere escuchar. Pues no voy a ir. Y se voltea y sigue hablando de otra cosa. Entonces, siempre me hace mucho recuerdo de eso y me da risita porque pues, a Fernando Ortega siempre lo recordamos con su manita aquí. Así que cuando yo vea esas fotos diré, ese dedito me aplastó mi hombro. Sí, fíjate que no eran momentos, bueno, desde un poquito antes, desde gobernadores más anteriores. Claro, debo decir algo, que la incursión de mujeres en la comunicación tampoco es muy longeva. O sea, no, es un tiempo, ¿qué será? Tal vez de Salomón Azar. Yo antes no recuerdo. No sé si alguien me va a decir, no, ya había mujeres periodistas desde el Eugenio Echeverría y antes sí, pero eran muy pocas. Sí. Muy pocas. Como en muchas profesiones, o sea. Como en todas. Yo recuerdo que alguna vez, alguna política de las primeras que hubieron me dijo, el hecho de solo ponerse pantalón ya era un... Incomodaba. Ya era una afrenta a la sociedad, me dice. Me decía Rosa María Martínez de Negri, que tuve el gusto de platicar con ella, una entrevista bastante interesante donde plantea cosas muy, muy interesantes de las mujeres en la política, pero no está muy lejos la cuestión de las mujeres en la comunicación. No, la realidad es que no. Entonces, claro que había gobernadores que de pronto se sentían como que perturbados, ¿no? En el sentido de decir, oye, ¿cómo reacciono? Una mujer me claro. Y aparte, ¿cómo voy a reaccionar a lo que me está diciendo? Exactamente, así y a veces sí, como que les ganaba un poco esta cuestión hasta cierto punto machista, ¿no? Digamos. Pero eso sigue siendo, no importa de qué año estemos hablando. ¿Sí? O sea, no ¿Tú importa. crees? Sí, yo creo que sí. Pero es que también la comunicación política ha cambiado mucho. Los políticos tienen que darse cuenta que, así como acabas de decir, hay que salir y decir sí o no. Así Listo. Con eso desactivas. Exacto. Y es que nosotros siempre hemos dicho, y tú debes de saber, tú vas a ir a preguntar, si te contesta es nota, si no te contesta, también es nota. Claro. ¿Por qué? Porque ahí tienes el no quiso responder, no está pendiente del tema, desconoce, reaccionó de esta forma. Eso es de repente lo que a lo mejor los funcionarios no terminan de entender, que piensan que con negarte a la entrevista ya no sale su nota. No, sí sale porque esa es la respuesta al final que algunos están buscando. Des una buena opinión, una mala opinión, una respuesta correcta e incorrecta, esa es la nota. Claro, yo estoy seguro que, no sé, puede haber casos, pero cuando a una persona le dan una comisión, o ya sea que tú te la pongas, dice, este tema yo lo estoy averiguando, lo estoy investigando, tú vas por una respuesta, no vas por incomodar a... Sí, ni a caer bien tampoco. No, tú vas a buscar una respuesta de lo que estás preguntando, sea cual sea el tema, porque puede ser de lo que sea. Pero, por ejemplo, a mí, ¿sabes qué me gustó mucho de mi época? Que aquí en Campeche tenemos muy marcada el hecho del Instituto Campechano como cuna de comunicadores, porque es una escuela muy importante que lleva muchos años. 40 años. Y nada más 40 años. Entonces, pues de ahí muchos de los que nos dedicamos actualmente en los medios de comunicación han egresado del Instituto Campechano. Entonces, en comunicación, el instituto es referencia en eso. Pero, ¿qué pasa? Que cada generación que sale está muy marcada su generación.
O sea, los que son de ese grupo identifican que ese grupo salió y son los nuevos reporteros o los nuevos conductores o los de esta generación. ¿Qué pasa conmigo? Que al estudiar en una escuela particular donde llevo un método académico distinto, salgo no a la par de cuando termina el ciclo escolar en el instituto, por ejemplo. Entonces, ¿qué me toca a mí? Una generación intermedia, porque a mí me tocó todavía salir a reportear cuando estaba Victoria Heredia, cuando estaba Argentina Casanova, cuando estaba Rosa Santana reporteando. Todavía se dedican a los medios de comunicación, pero ahí estaban Nínive García, cuando todas estaban ellas reporteando, todas ellas compañeras mujeres, a mí me tocó estar todavía con ellas, cuando a mucha generación, 2 o 3 años después de que yo egresé, ya era una generación nueva, con Karime Sánchez. Entonces, para mí todas ellas son un referente de la comunicación y sí me gustaba a mí llegar al Congreso y sentirme apapachada por esas mujeres reporteras, porque me dijeran, por ejemplo, Alejandra Arredondo. Con todo y su forma de ser de Alejandra Arredondo, que de repente Alejandra puede ser muy dura, pero a mí Alejandra sí me apapachó en el Congreso, Victoria Heredia también, que eran las que tenían esa fuente informativa, y me decían, mira, Vero, mira, esto puede ser así, mira, te tienes que fijar de esto. Ellas me guiaron mucho, yo como novata, pero también hay que saber ser novata. Claro. Porque no vas a llegar creyéndote el me las sé todas porque acabo de egresar, ¿no? Sí te tienes que acercar a la generación que estuvo antes de ti, que está ahí haciendo las preguntas, tienes que escuchar. Sí, tan solo con el hecho de acercar tu cámara, grabadora, lo que sea, en el momento de que hay algo que hay que... Así ahí es. Ahí viene un momento medio complicado, ¿no? Sí. Como, a ver, Sí. compites por una pregunta, en Así fin. es. No Ahí, sé. ahí voy a quemar yo a mi amigo Luis Calderón, a quien por cierto le mando yo un abrazo. Me acuerdo mucho que cuando yo estaba empezando, estaba en tiempos justamente, no sé qué tema era, pero era algo con Roberto Sarmiento. Y estábamos esperando a que llegara Roberto Sarmiento. Para esto yo estaba sentada Secretario de Gobierno. Secretario de Gobierno. Claro. Yo estaba sentada en las escalinatas del Ayuntamiento de Campeche. Y Luis Calderón estaba enfrente de donde está la bajadita del estacionamiento de Palacio. O sea, estábamos así, frente a frente. Los dos estábamos esperando que llegara Roberto. Él que era el mismo tema además porque era el tema del momento. Nada más que éramos los únicos que estaba allá. Claro que cuando Roberto llega en su camioneta, me paro, se acerca Luis Calderón corriendo y nos acercamos a la ventana. Y empieza Luis a decirle que baje, y baja su ventana el secretario en ese momento. Luis hace primero la pregunta y fue lo único que responde. Respondió rápido al tema, sube su cristal y se va en su camioneta. Yo ya no pude preguntar nada, no porque no quisiera ni porque no supiera, porque yo también estaba esperando a Roberto Sarmiento. No pude preguntar más nada porque él se fue, subió su ventana y se fue. Termina, se voltea a Luis Calderón y me dice, esa era mi exclusiva, me dice Luis Calderón. Así que no la puedes usar porque solo yo pregunté. Y yo dije, vámonos pues. Dije, pues no me parece. Porque yo también estaba esperando al secretario y el tema es el mismo, no es tu exclusiva, es un tema general. Claro, tú escuchaste. Si él hubiera estado en un lugar privado, a lo mejor pues, ni te ibas a enterar. Exactamente. Arre, me volteé y me quité y obviamente que subí la nota. Pero dije, bueno, ¿y este? Claro que ahorita yo lo amo con todo mi corazón, somos súper amigos Luis Calderón y yo, pero sí te quedas con esa idea de, entonces como novata hice mal, ¿qué habré hecho mal? ¿Será que sí me metí? Pero yo decía, no me metí porque yo también iba por esa nota. Es que es muy complicado pelear una exclusiva en media calle. Claro. No, y eso lo sabemos después. Claro, te puede ganar el temperamento, la forma de ser del otro y te puede amedrentar, pero no puede considerarse una exclusiva una entrevista. Diferente es que tú ya estés haciendo la entrevista y te metas. Y llegue alguien. Que soy enemiguísima de eso. Hay nuevas generaciones, pónganse abusados. Sí. Y ahí me tocó entonces aplicarla a mí. Porque cuando yo estaba, no sé en qué entrevista era, creo, no sé dónde era, pero en un evento, al terminar un evento, ya ves que cuando terminas un evento, pues corres a alcanzar a ver a quién puedes entrevistar y sacar tus temas, ya sea para sacar en ese día o para sacar al día siguiente, ¿no? Lo que llamamos notas guardadas como tal. Pero pues porque son entrevistas tuyas que tú estás haciendo con ese momento. Entonces yo estaba entrevistando a alguien, llevamos ya más de la mitad de la entrevista, yo solita, y de repente se acerca, un beso a Arauz también, a quien yo quiero mucho, Emanuel Arauz, que ahorita está en TV Azteca. Y él novatísimo, que no sé si era su primera entrevista. Y se acerca y mete su grabadora. Y yo, ¿y este?
Y yo volteo y le digo, ¿vas a preguntar? Y se queda. Digo, oh, muchas gracias, no sé quién era secretario. Muchas gracias, secretario. Terminó mi entrevista. Le digo, no vuelvas a meter tu reportera así nada más, porque estoy haciendo una entrevista. O llegas a la entrevista junto conmigo, o esperas a que yo termine y entrevistas tú, que es justo lo que estás diciendo. Claro. Si ya hay una entrevista, está parado el reportero y la persona a la que se estás entrevistando, y ves que ya tiene un rato, no vas a meter tu reportera, tu grabadora, tu teléfono. No, porque cuando es tema, le caen todos al mismo tiempo. Sí, y cuando No es hay tema ni todo qué. el mundo. Claro. Claro, eso no debe. Y ya si después tú quieres algo aparte, esperas a que. Y Exactamente. dices, oiga, ¿quién quiere tocar este tema? Claro. Sí. Exactamente. Y Arao siempre recuerda eso. Dice, es que Verónica fue la que me regañó, pero de ahí aprendí. Ah, pero de ahí aprendiste. Oye, fíjate que Guillermo comentó, dice que al principio, porque quiero que me cuentes una anécdota con él. Si yo no soportaba a Verónica, dice, ¿por qué? Pues por eso mismo, porque yo era muy piquismiquis con esas cosas. Entonces yo decía, si yo cuido mi trabajo, ¿por qué va a venir alguien a querer robarse mi trabajo? Que era lo mismo que pasaba de repente que pasó en ese momento con Arauz. Entonces yo sí era muy dura en mi trabajo y sí era celosa de lo que yo hacía. Claro que a todos les respeto y a todos les admiro y a todos, bueno, no a todos los quiero, pero sí a todos les respeto. Pero sí hay que respetar el trabajo de la otra persona. Entonces no puede alguien nada más llegar y meterse a tu entrevista. No puede llegar alguien nada más y robarte el tema que estás tocando cuando son temas exclusivos. Entonces yo sí siempre sí fui muy piquismiquis. Pero eso es culpa de Alejandra Redondo y Victoria Heredia porque así me lo enseñaron. Entonces, si alguien tengo que culpar, entonces, ¿no? Es a ellas dos, claro que sí. Oye, pues qué interesante porque hoy hay muchísimo más mujeres en los medios de comunicación. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Hoy vemos que hay una gama de periodistas, reporteros, hombres, mujeres que están dando la batalla, y ya sea, como dices tú, desde la reporteada o haciendo de todo, porque acá en Campeche se ve muy poco, pero hay muchas camarógrafas, sí, hay muchas asistentes de producción, hay mucho de todo. Y en la radio ni qué decir, ¿no? Mucha voz femenina. Así es. ¿Tú estás de acuerdo con esta frase que aunque viene de la presidenta de la República, que es tiempo de mujeres, que estamos en un momento importante para las mujeres? Me parece que estamos en un tiempo muy importante para las mujeres, pero decir es el tiempo de las mujeres, me parece que nada más es centrarnos en lo que está pasando a partir de ahora. Claro. Me parece que decirlo así es borrar todo lo que se ha hecho antes, hecho por mujeres. Entonces, sí, porque si no, no estuviéramos en este momento. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, es un momento de la historia muy importante para las mujeres, pero el tiempo no inició ahorita. Claro. Esa lucha de muchas mujeres es de tiempo atrás. Es un trabajo por supuesto, que se ha construido por mujeres. Así es. Que han estado abriendo camino para que hoy ya pueda estar uno pensando, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo que equilibrar, por ejemplo, la plática entre hombres y mujeres, porque antes a lo mejor no se nos hubiera ocurrido, ¿no? Yo podría pensar en, porque me cae bien, porque la conozco por eso, pero hoy digo, no, hoy tenemos que pensar en que haya si no igualdad, es equidad, es decir, sí. el mismo espacio, las mismas oportunidades, no oportunidades en este caso no son oportunidad, pero el mismo tiempo para hombres y para mujeres. Lo que yo no estoy de acuerdo en esto de que por ejemplo, en el caso de niñas y niños, o las y los, o sea, esto es como que muy cansado en los discursos, ¿no? El que si no mencionas ya los hiciste a un lado, ¿no? O lo acaba de decir la presidenta, hay que se lo criticó. Yo digo que es criticable, pero no necesariamente porque lo diga la presidenta, el hecho de decir al hospital de la mujer, de la madre y del niño. Y dijo, ¿y las niñas a dónde quedaron? O sea, por la palabra claro, niña, ¿no? Es una forma de generalizarlo. Bueno, a mí nunca me ha causado un conflicto el hecho de decir las y me parece que va más allá de ¿Y tú cuando escribes o cuando contenido. Te refieres a esto, está en tu cabeza eso? No, para mí sí es una generalidad decir las personas. O sea, hombres, mujeres son las personas. Cuando te refieres a la infancia. Los alumnos, la infancia, los niños. Los niños. Sí, claro, porque hago una generalidad. En tu mente sí. hay niños y niñas, ¿no? Sí, y para mí también el no mencionar no es hacer de menos a las niñas mujeres, correcto, al sexo femenino, no. Verónica,
por lo visto tú te has adaptado muy bien a este proceso, a este cambio de pues este cambio tecnológico en el que hoy estamos viviendo, ¿no? Hoy tú ya manejas muy bien la cuestión de los medios, tan es así que hoy eres parte de un proyecto propio, ¿no? Puedo entender así, que lo compartes con Guillermo Officer, pero que ya también eres tu propio medio, ¿no? Así Cuéntanos un es. poco cómo llegaste a esto y cómo lo estás viviendo. Mira, pues Memo y yo nos conocimos desde andar en la reporteada. Más tiempo yo reporteando que él estaba más en temas de producción, estaba detrás de las cámaras. Entonces, me parece que nos complementamos el uno con el otro y siempre quisimos, de que empezamos a ser un poquito más amigos, vamos a tener un espacio propio. Oye, ¿y si hacemos esto? Oye, ¿y si grabamos? Oye, ¿y si abrimos una página? Como que siempre fue una inquietud, hasta que finalmente pues se concreta y me dice, Memo, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece? Pues vamos a hacerlo. Y solo invitamos a alguien, no, pues vamos a invitar a dos amigos en común, que en este caso fue Arauz y Cindy Vera, la china, para los cuates, la china. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un programa, pues ahorita está de moda los podcasts, entonces vamos a hacerlo, vamos a ver cómo sale y vamos a meterle y hay que hacer una cabina, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, le decía ¿Estamos yo siempre a hablando Memo. antes de pandemia o ya después de Esto pandemia surgió, o en pandemia? esto surgió en Hay pandemia. muchas cosas que Es que muchas surgieron en cosas pandemia. surgieron por el ocio de, ¿y ahora qué Claro. hacemos? Pues vamos a hacer un programa, dices. Entonces, pues teníamos tiempo de sobra y no mucho por hacer, entonces dijimos, pues vamos a hacerlo, vamos a armarlo. Entonces, Oye, pero a ver, platícame antes de llegar al cómo llegaron ustedes a eso. ¿Cómo fue tú trabajando en un medio de comunicación? ¿Cómo fue vivir la pandemia en ese momento? pues ¿Cómo mira, reporteaban? de entrada nunca dejamos de reportear. Ajá, sí, porque... Y así como, pues los doctores a lo suyo, los cuerpos de emergencia a lo suyo, Pero no había salida a la calle. los medios de comunicación también hicimos lo nuestro. Y también salíamos a la calle. ¿Sí? Sí, claro que sí, al menos nosotros en Mayavisión en ese entonces estamos, que por aquí tengo aquí a un bello A un camarógrafo, intruso, a un intruso. dice. Nos tocó estando en Mayavisión, a mí me tocó en la pandemia estando en Mayavisión. Hubo un tiempo en el que sí nos mandaron a hacer home office, pero no dejamos de trabajar, en ningún momento dejamos de informar. Pero sí recuerdo que no fue mucho tiempo de home office, sí necesitábamos salir, porque ¿quién le va a llevar la noticia a la gente? Entonces, sí, la pandemia se vive muy distinto cuando tienes que salir a trabajar. Sí, claro. Cuando tienes que cumplir con la labor, y sí era de salir a la calle y que no hubiera nada, porque pues que no había actividades de manera generalizada, pero pues los que teníamos que salir, pues salíamos. Y en ese momento sí mi fuente informativa asignada era salud. Entonces sí me tocó de lleno todo lo que tuviera que ver con el tema de la pandemia, todas las conferencias que se hacían aquí, darle seguimiento a la conferencia de Gatell en las tardes, sacar todos los días las estadísticas. Y yo tenía una libreta, esa libreta todavía la conservo. Que yo hasta la fecha, a pesar del tema digital, del tema de las tablets, del teléfono, yo soy muy de escribir, muy de anotar. O sea, para lo que sea, tengo una libreta donde anoto todas esas cosas. Y en pandemia me hice una libretita donde yo ya había, en mi cabeza yo tenía estructurado el cómo iba a ser mi nota al día siguiente. Entonces, lo que hacía con las estadísticas era agruparlas, hacer cuadritos en mi libreta, ahí poner las estadísticas, le tomaba foto y lo subía al Facebook, o yo le daba formato en Facebook y lo subía. Entonces, de repente, sí, mis publicaciones del corte diario de la situación de COVID en Campeche comenzaron a compartirse muchas veces y muchas personas. Entonces, muchas personas tomaban de referencia lo que yo subía, al punto que ya empecé a sentirlo como una responsabilidad, porque había gente que me escribía de los municipios, gente que yo no conocía, Pepe, gente Pero que a tu en face, Facebook, ¿no? sí, a mi Al Facebook personal, ajá, porque si yo me llegaba a trazar un poquito del tiempo del que se dio este informe que daba la Secretaría de Salud en las noches, si yo me pasaba más de media hora, no faltaba quien me escribiera, oye, ¿cómo va el COVID? Oye, ¿no vas a subir tu publicación? Oye, y no
y yo decía, bueno, quien me conociera, ¿no? De mis redes sociales, pues entendía que estaba pendiente. Pero llegó el punto en que gente de municipios que no tenía yo en mis redes sociales me escribían para hacerme preguntas del coronavirus y de la situación en Campeche y que si ya sabía tal cosa y que si sabía. Entonces ya te cae el 20 de la responsabilidad que tú como comunicador tienes ante una situación así. Me encanta esta modalidad que tiene Facebook de recordarte cada año lo que hiciste un día como hoy. Me fascina. Cuando empieza ahora que son las fechas de que inició el COVID en marzo, empiezan a salir todas estas publicaciones y uno dice, no fue hace mucho, pero ves si ya pasaron sus 5 años y dices, esto ya tiene un rato. Y recuerdo mucho y con mucha nostalgia el día que llegaron las vacunas a Campeche. Cuando fuimos al aeropuerto a grabar que llegara el avión del ejército con las vacunas. Fue un momento, para los que estuvimos ahí, fue un momento emotivo, porque sí lo sentimos como, ya acabó esto. La salvación, o sea, ya este es el inicio del final de esta enfermedad. ¿Tuviste miedo? Sí, claro, siempre, desde que empezaron a salir las noticias del desconocimiento del qué es este virus, te mata. ¿A quién está matando? A mis papás porque son de cierta edad. ¿A quién va a matar? A mis abuelitos. ¿A quién va a matar? A mi hija porque esta chica ya está expuesta. Claro que te da miedo. No, fue claro que es terrorífico. Y por ejemplo, a mi mamá le tocó estar en casa, en su trabajo la mandaron a casa, y mi papá, pues muchos lo conocerán, mi papá es transportista. Entonces, pues mi papá pues seguía saliendo a trabajar, y pues yo también seguía saliendo a trabajar, y mi miedo todos los días era, no vaya yo un día de estos a llevar yo el virus a mi casa. O sea, que mi mamá muy guardadita en la casa y que mi hija muy guardadita en la casa, y que yo por llegar y cometer algún error de no lavarme bien las manos, de no quitarme los zapatos en la puerta, que por mi culpa se vaya a enfermar alguien que yo quiero y que llegue a morir por eso. Ese era el terror de todos los... O sea, ya ni siquiera era, no me vaya yo a contagiar, no. Mi temor era, por yo salir a trabajar, vaya yo a enfermar a alguien más. Ese fue mi miedo siempre durante toda la pandemia. Entonces, claro que al momento de que tú como comunicador te dan el privilegio de poder estar en la primera fila, de decir, ahí viene un avión cargado de vacunas que va a proteger a tu familia y a todo Campeche, claro que te llena de orgullo y te llenan los ojos de lágrimas, porque ves esa luz ya al final del túnel. Pero es que eso te iba a decir, porque no sé si te pasó a ti, porque a mí me pasó, aquí venía el doctor, no me acuerdo el nombre, porque fueron 2 o 3, que aquí venían, se enferman de COVID ahí, lo que hacían en vivo en salud lo empezaron a hacer aquí en TRC. Y mi único trabajo en el día era estar pendiente, creo que a las 7:30 del reporte en vivo que hacíamos, ¿no? Pero ¿qué pasó por mi mente? Que iba a ser muy rápido. Sí. Y de pronto se empezó no pasa nada. A estirar, y pasó un año. Llegó el 2021 y no veíamos para cuándo. Aunque a mí sí me daba esperanza, te voy a ser sincero, a mí sí me dio mucha esperanza la actitud tanto del presidente como del propio doctor Gatell. Así es. Hay quien lo ha criticado hasta, yo creo que son más cosas políticas, pero sí, oírlo todos los días, dando sus informes al propio presidente, pasar por el COVID y todo esto, decía, sí, es cierto, hay que cuidar a las personas más vulnerables. Sí. Y a veces alguien no podía saber que era vulnerable, ese era el problema, ¿no? Porque hubieron casos así, por ejemplo, yo recuerdo un caso de una persona que conozco de que en su vida se había enfermado, era una persona muy sana, pero fue prematuro. Entonces eso nadie lo sabía, claro. Y era una de las condicionantes para que el virus terrible, pues le quitara la vida. Así es. No, igual, por ejemplo, ahorita que dices del manejo de la pandemia en presidencia y en este caso del secretario de Salud de Gatell, aquí en Campeche también se hizo bien. Y eso se lo sigo reconociendo a Carlos Miguel Aiza. Puedes ser testigo de eso, ¿no? Sí, y aquí Carlos Miguel, sí tomó esa sabia decisión de decir, se paran las actividades porque se paran. Y se suspenden las clases y a todo mundo lo mandó a su casa. Sí, es correcto. Y en su momento se le criticó por una parte, pero también se le reconoció, porque en otros estados del país, órale, váyanse a trabajar y no suspendo y no doy facilidades y no. Aquí él sí tomó esa decisión y esa decisión se le reconoce hasta la fecha y nosotros en el programa lo hemos dicho.
Carlos Miguel tuvo esa buena decisión de que aquí en Campeche suspendiera las actividades. Sí, es cierto. Eso sí permitió que mucha gente no muriera por esta enfermedad. Y es una realidad. Sí. Pues Verónica, fue un momento difícil, pero digo que, y fíjate, te tocó estar en la fuente, ¿no? O sea, Sí. entonces lo vas a recordar toda tu vida. Toda mi vida, pero mientras pasan los años, cada vez con mejor cara, porque si al Claro. principio era, ay, ya, por favor, o ay, no lo quiero Sí. recordar. Afortunadamente también de mi familia nadie se la vio difícil con la enfermedad, no tuvimos ningún familiar afortunadamente que tuviera que padecer por COVID, entonces eso también me da la tranquilidad de poder contarlo hoy Claro. de esta forma, a diferencia de que mucha gente pues perdió a sus familiares y siempre recordarán la pandemia como un episodio con demasiada tristeza por la pérdida de sus propios Claro, no, familiares. yo igual con la fortuna de que no, nadie perdió la vida, pero sí recuerdo que en este caso mi hermana me habla y me dice que había dado positivo. Y sientes Sí, es lo peor. dificilísimo porque no sabes. Así es. Entonces, llegar y apoyarla, ¿no? Llevarle, pues, medicamentos, Ujú. ¿no? Lo que en ese momento ella me pedía que podía yo apoyarla y ella igual con incertidumbre, estar encerrada y esperar a que no pasara. Y yo creo que lo peor de la pandemia fue el aislamiento. Sí, O sea, la forma en la que tuvo esa enfermedad, el cero contacto. sí, Porque te sientes triste y cómo abrazas. claro. O sea, te sientes triste, extrañas a alguien y cómo lo vas a ver si no puedes ir. Oye, a mis chavos igual, estaban ellos en su casa y de pronto tengo los síntomas, enciérrense, le digo, Así y ahí es. les llevo, yo igual, y sí, pero como dices, tienes razón, a veces uno ya en estas alturas, uno piensa más en lo que tiene a su alrededor, ¿no? Así es. Que en uno mismo, y bueno, sí, un episodio complicado, pero bueno, fíjate qué interesante, y qué bueno que te lo pregunté, porque es algo que viviste muy de cerca. Y bueno, y entonces ya, ¿cómo se da este momento en el que dices, vamos a tener nuestro propio Pues ahí en el sin que negocio? hacer, dijimos, Ándale. vamos a hacerlo. Y pues la verdad es que Memo y yo hacemos una muy buena mancuerna. Está difícil de repente encontrar a alguien con quien tener esta complicidad laboral. Mucha gente puede tener trabajos juntos, pero de repente ya salió uno y entró el otro y que te peleas y que no sé qué. Pero Memo y yo hacemos un muy buen equipo. La realidad es esa, nos entendemos muy bien. Somos distintos, sí, somos distintos. Soy más canija que él, sí, soy más canija que él. Él me aguanta más que yo a él, sí, también. Oye, pero Memo se ve también duro, ¿eh? Sí, sí lo es, pero nos complementamos muy bien. La verdad es que tenemos ese rebote, que es lo que de repente en duplas, eso tiene que funcionar. El poder captar lo que el otro está diciendo para tú responder y que haya un uno y uno, eso es esencial. En un programa que es dupla, tiene que ser eso esencial. Esa comunicación de entender lo que tú estás queriendo decir y yo poder rematar con algo o poder reforzar lo que tú estás diciendo y viceversa, claro. Eso es muy importante. Oye, ¿y recuerdas en qué año más o menos si fue en el 21, en el 22? Pues es que fue hace, ¿qué? 4 años, creo. Entonces, en el 21. Uh-huh. Ya un Sí. año después de que nos encerramos, entonces sí. empezó la cabina. Y ahí vamos, empezó la cabina, empezó la cabina. Le hemos batallado porque siempre cuando es un proyecto propio, pues le tienes que machacar el doble, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar pues a una casa productora, a alguna televisora, donde pues tú vas y cumples con tu parte, ¿no? Con tu parte del trabajo. Pero ya cuando es tu responsabilidad, la producción, la ejecución, la búsqueda del recurso, porque las cosas no son gratis, pues eso se complica aún más. Y eso sigo insistiendo que el secreto de eso está en llevarte bien con la persona con la que estás haciendo equipo. Yo siempre igual se lo he dicho a Memo, ni él podría hacer solo la cabina, ni yo podría hacer sola la cabina. O sea, la cabina funciona porque estamos los dos, porque los dos nos complementamos, porque funciona esa dupla y tampoco veo a más nadie haciendo la cabina y hacemos lo que nosotros lo hacemos como nosotros lo hacemos. ¿Solo están en Facebook? Solo estamos en Facebook. Ya. Solo estamos en Facebook. Pronto tal vez no. Pronto tal vez estemos por otros lados, en algunas radios, qué sé yo, ¿verdad? No, yo te decía, digo, sí, ojalá, ¿no? Ojalá. Es algo que ya está pues prácticamente armado. Así es. Solamente es ponerlo también en un medio
de los que hoy ya les llamamos tradicionales. Así es. Y bueno, creo que la radio es uno de los, me lo vas a confirmar o desmentir, que la radio es uno de los medios, pues ya los periódicos desaparecieron. Sí. La televisión está en un proceso de adaptación. Ahí va echando patadas. Ándale, pero la radio sí le hace competencia. Sí, la radio sí. La radio sí. Aparte, la radio es tan maravillosa, que era lo que yo te decía al inicio. A mí la radio me gustó mucho. Me gusta mucho esa magia que tiene el nada más escuchar la voz, que tienes que enganchar con lo que estás diciendo. Porque lo visual está bien fácil, si atrapas con una imagen, si atrapas con alguna toma en específico, con la apariencia de la persona, pues a lo mejor puedes decir que esté diciendo una burrada, pero pues si simpatizas con la imagen, pues te engancha. Pero en la radio no tienes de otra. En la radio o capta la atención de la gente con lo que estás diciendo o le cambian a la estación. Entonces ya no tienes a tu público activo a lo que estás diciendo. Entonces, para mí la radio es una maravilla. Para mí la radio es una maravilla y concuerdo con que la radio es el medio tradicional que todavía le hace competencia al digital. ¿Y sabes qué observo? Que lo hemos platicado en otros momentos, que hoy, a diferencia de en algún momento que había como que estereotipos o formatos muy cuadrados de comunicar en la radio, vamos a hablar de la radio. Hoy siento que esta versión orgánica, muy introspectiva, muy de ser muy honesto, tanto con tu audiencia como con lo que tú estás diciendo, conecta y está conectando, ¿no? Es por eso que decías hoy lo de los podcasts, porque ya no son cuestiones tan fingidas, sino es más salir a decir lo que sientes en ese momento, el tema que sea, porque Así veo es. que hay temas igual de la farándula que conectan mucho, pero ¿qué van a hacer las personas? A desnudarse emocionalmente, tal vez, a contar algo que alguien no sabía, o alguien que sí lo sabía, pero lo va a confirmar. No sé, yo creo que hoy, mientras más sincero seas con tu audiencia, más vas a conectar. Sí, claro, sí, es lo que te digo, o sea, el aspecto físico como tal, pues podrá cautivar en la tele un ratito y te verán y ahí quedará, ¿no? Pero sí tienes que conectar con el público. Claro que para eso hay una gran variedad de contenido, pero sí tienes que empatizar con la gente y la gente contigo. Sí, yo creo que la competencia está ahí, no competencia, sino que es incalculable el número de opciones que hoy tenemos para poder estar cambiando o revisando, ¿no? Nada más la cuestión de decir, por ejemplo, a mí, ¿no? Escoge un tema en YouTube. Yo soy de YouTube, me fascina muy más que cualquier otra red, aunque el Twitter, o el X, es inevitable para nosotros como comunicadores porque por la gran cantidad de información lo que hay. oficial no deja de estar allá y no deja de tener presencia. Pero, por ejemplo, el TikTok. Oía yo, ahorita que viene el proceso de elección de jueces y magistrados, todos los magistrados ya están en TikTok. Sí. Pues sí, pero a ver quién va. Yo entiendo que sí, tienen que estar en una red, pero bueno, habrá un público para los que están haciendo ahorita campaña para ser juzgadores. Y así en todo, ¿no? Yo creo que las redes sociales han ido evolucionando, están evolucionando muy rápido. Claro. Hoy se mueve, hay que aprender de una a otra en un ratito, ¿no? A mí todavía pregúntame cómo más o menos estoy aprendiendo al TikTok. O sea, no he terminado de aprender a usar el YouTube y el Facebook. Y ya me pusieron otra red social. Y ya estoy viendo que hay que estar ahí para que por lo menos puedas enganchar algo de tu contenido, ¿no? Claro. Hay que ir emparejando. A mí me encanta el TikTok. Me encanta el TikTok porque esa rapidez con la que te da información de repente, y es también una realidad en la actualidad. Antes que decías, ay, búscalo en Google, googlealo. Y de repente, ¿cómo haces tal cosa? Búscalo en TikTok. Y en TikTok hay infinidad de contenido. Sí, porque oigo que dice cualquier tema, y yo todavía no logro, o sea, no me engancho con el TikTok, o sea, no. Yo como que necesito contenido más largo. Sí, pero es que es tu decisión, es tu forma de verlo. Y por el contrario, ¿no? En la actualidad la chamaquiza, la chaviza, claro, necesito rápido. O sea, que me digas un que... tip para el pelo, un tip para esto, un tip para lo que... No, y déjate a lo mejor del contenido de animación, de entretenimiento. El contenido oficial. Por ejemplo, en la política, todo lo que esté relacionado con la presidenta Claudia Sheinbaum, en TikTok es una maravilla,
por la forma en la que manejan la información, por la forma en la que ella da sus O discursos, hasta, incluso más que Andrés Manuel. sí. Ahorita, No, Claudia, ella ya le entró, ella ya ella, hace sus producciones y es que la maravilla del TikTok no es que tú hagas tu contenido, es el contenido que los demás hacen de ti. Ese es el gancho de TikTok. Porque sí puede haber la cuenta oficial de Claudia o la cuenta oficial de Presidencia y ahí suben su contenido. Un chamaco no va a entrar a la cuenta oficial de Claudia a ver lo que está haciendo la presidenta, no. Va a buscar, va a poner en el buscador Presidenta de México y le va a salir infinidad de contenido que no hizo propiamente Claudia, Claro. que no hizo propiamente la presidenta, pero que sí a la gente que está alrededor siguiendo el contenido de la presidenta en los informes matutinos, pues es lo que le da seguimiento y es lo que alimenta las redes sociales. Claro. Y a los chamacos les encanta eso. Oye, pero déjame decirte que a la presidenta le está yendo súper bien, tanto en las mañaneras como en sus videos. El TikTok también le va muy bien. Sí, o sea, sí. No, tal vez no ella, sino la forma, lo que ya nos quedó como costumbre, ¿no? Que hoy mucha gente ya se engancha con los temas políticos, independientemente de que le vayas o no, o estés a favor de o no. Yo creo que por allá. Oye, pero ¿qué piensas de, nos está tocando igual algo muy, muy novedoso, la inteligencia artificial alrededor de todo esto, ¿no? Me da un miedo eso a mí. Me da un miedo, sí, porque yo ya he visto muchas películas en las que los robots nos asesinan. Terminan dominando y destruyendo el planeta. Ay, sí, me da mucha pereza el saber que hay algo que le puede quitar el trabajo a mucha gente. Me parece que no es justo que, por ejemplo, los chamacos, ya sus tareas ya hay. Entonces ya no hay un leo, ya no hay un investigo, ya mejor escríbeme un resumen de la presidencia de Benito Juárez. Y ahí te va a salir el resumen, ya tú vas a copiar y lo vas a pegar. No es justo. Cuando yo leí, yo tenía que abrir libros y guardarlos y cargarlos. Me parece que, mira, todas las redes sociales y todo lo digital y toda esta modernidad siempre va a ser para algo bueno, siempre y cuando se sepa usar. Claro. Pero cuando empieza claro, son herramientas, pero cuando empieza a suplir cosas que el ser humano hace, me deja de encantar. Porque entonces sí golpea a los artistas, sí golpea a los comunicólogos, a un doctor no, porque no va a venir la inteligencia artificial a decirte cómo operar. Para eso te tiene que preparar el médico, el cirujano y hacer una operación. Pero a un autor que escribe canciones, óyeme, la canción la escribe la inteligencia artificial y tú le pones a ChatGPT, hazme una canción de amor que termine en no sé qué, y te va a hacer una canción. Y la vas a grabar y vas a decir que es tuya. Entonces, de repente, sí, las inteligencias artificiales ya están teniendo candados de poder detectar quién está haciendo uso de estas cosas y poderlo reclamar como derecho de autor, pero ahí viene un boleto más con el de qué es el derecho de autor, a quién va a aplicar, cómo se aplica con la inteligencia artificial y todo eso. Es un boletazo y eso que apenas está empezando. Sí. Y lo decimos de broma de las películas, pero no estamos lejanos de cosas así. No, ya hacen guiones, ya hacen imágenes. Claro. Es complicado. Y no, tienes razón. Ahorita se abrió y está apenas nada más dando una probadita y ya nos está, pues sí, así espantando, o tal vez poniendo en alerta, ¿no? Así es. Es decir, ¿cómo vamos a controlar esto? Imagínate, si están haciendo y en lugar de, ya con la conciencia que tenemos de alegrarnos, sí nos está preocupando. Así es, así. Y por ejemplo, yo pienso mucho en las imágenes que genera la inteligencia artificial, los videos que bueno, ¿esa foto es real o no es real? Y puedes ver a la persona y estás viendo que es esa persona. Por ejemplo, cuando empezaron a circular las fotos del Papa, que en fotografías así, de algo que no haría el Papa, ¿no? No propiamente grotescas, ¿no? Pero son cosas que no haría una figura religiosa de su investidura, ¿verdad? Pero sí dices, bueno, y por ejemplo, y en casos judiciales y en casos peligrosos, va a ser una evidencia, o sea, una fotografía va a ser una evidencia. Y ahora, ¿quién te va a decir si esa fotografía es de inteligencia artificial o es una fotografía real? O sea, ese tipo de cosas como que sí de repente me dan vueltas de decir qué va a pasar. No, ahorita ya tú puedes hacer tu clon. Exacto. Y ya podría estar haciendo esto. Y a lo mejor no somos nosotros, Pepe, los que estamos ahorita aquí. No, sí tiene sus bemoles y digo, ¿qué les va a tocar a las siguientes generaciones? Ay, sí. ¿Con qué van a trabajar las siguientes generaciones ya en esta materia, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Es padre decir que hoy, por ejemplo, esto, lo que estamos haciendo,
es global. O sea, ya no lo piensas nada más en trascender en tu campechito querido, sino si lo quiere oír el mundo, lo puede oír el mundo, ¿no? Si tiene algún interés, pues es digno de viajar por las redes y como dices tú, ¿no? Si hay algo que le pueda servir a alguien, ahí está, que sirva, ¿no? En el caso de lo que comentabas. Digo, hasta dónde va a llegar no sabemos, pero hoy el reto que tenemos nosotros es ese, es estar muy a las vivas de poder descifrar Así es. cómo lo utilizamos. Así es. Porque ya, buen uso yo creo que ya le podemos dar. Sí. Es una herramienta que nos ayuda. Era como lo que decíamos. En el caso de nosotros, en nuestra profesión, si rápidamente queremos tener algo que en ese, por cómo nos movemos, sí, ¿no? Por inmediatez. Claro, no lo vas a agarrar, tú no lo vas a agarrar y lo vas a pegar, pero sí te va a ser una referencia para que vayas a un tema, dices, vamos a tocar este tema o vamos a analizar, vamos a irnos atrás, ¿no? Así es. En la historia, o qué nos puede decir, y ya puedes complementar. Sí, al final también todo lo que tenga que ver con la tecnología y todos estos avances siempre va a ser para facilitar lo que a diario se hace, como los aparatos electrodomésticos. ¿Qué han sido los aparatos electrodomésticos? Agilizar un trabajo que se hace en cocina. Entonces, lo mismo con la tecnología y con todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Nos va a venir a facilitar siempre y cuando lo utilicemos de manera responsable y no para hacer un mal. Claro. Oye, así como dijiste, ¿no? Que la inteligencia artificial difícilmente, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor un robot y puede operar. Pero bueno, el conocimiento humano también es digno de admirar, Así independientemente de que pues, ya llegó a esto, a colocar a una inteligencia que prácticamente está a la par. Al menos ahorita en conocimiento. En práctica ya veremos, ¿no? Claro. No me imagino una inteligencia artificial jugando, no sé, ¿qué te gusta? Fútbol, ¿no? Así como Leo Messi. Es difícil. Pero ya veo robots que andan haciendo ejercicios de baile. Sí. No. O cuidando gente, o sea, que un robot esté al cuidado de la gente. Sí. Quisiera yo decir que lo veo lejano, pero parece que no. Pues no. Pero parece que no, porque parece que ya está a la vuelta de la esquina, pero pues entonces por eso deberían dejar de pasarnos tantas películas que nos metan miedo, para que uno no esté pensando en que algún robot nos va a asesinar. Sí, entonces la inteligencia artificial nos debe de preocupar. Sí, pero ocupar mejor, para que no nos gane terreno. Pues Verónica, se nos acabó el tiempo. Tan rápido. Sí, tan rápido. Nos da para seguir platicando mucho más. Me dio mucho gusto estar contigo, conocer de tus experiencias, de tus anécdotas y pues desearte mucho éxito en lo que estás haciendo y que te siga yendo muy bien. Muchas gracias, aquí estamos a la orden y en una tercera temporada acá andaremos. Muchas gracias. Pues amigos, nos vemos en otro episodio de La Esquina del Toro. Hasta entonces.